Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén teniendo un excelente día como siempre. El día de hoy vamos a hablar nuevamente de otro personaje muy importante dentro del movimiento moderno en la historia de la arquitectura. Ya hablamos de Auguste Perret con su impacto social que tuvo con el hormigón armado y el hormigón visto, el hormigón estético. Ya hablamos de Tony Garnier y su impacto, su nueva visión de lo que son las ciudades y su nueva visión de urbanizar. Hoy vamos a hablar de Peter Behrens, que él es considerado el padre de la arquitectura industrial. ¿De acuerdo? Recapitulando lo que ya hemos dicho en anteriores videos, con la revolución industrial vienen nuevos materiales que son el concreto armado, que es el hormigón, bueno, es lo mismo hormigón armado, concreto armado, que es el acero y que es el vidrio. Usualmente asociamos nosotros la arquitectura industrial con algo muy modular, algo muy ortogonal y sobre todo el uso de estos dos materiales, lo que es el acero y lo que es el vidrio. Pues bueno, esto nace con la arquitectura de Peter Behrens, pero pues vamos a hoy abarcar grandes rasgos de cómo surge y sobre todo de la vida de Peter Behrens, que la vida de Peter Behrens me parece fascinante y sobre todo que él se desarrolla como arquitecto por el interés por el arte y él se desenvolvió en muchas otras profesiones a lo largo de su vida. No solo fue arquitecto, no estudió arquitectura específicamente como tal, él estudió de hecho pintura, pero ahorita vamos a hablar de eso. Él, como les comento, fue desde muy joven profesionista en distintos ámbitos. Fue pintor, fue artista gráfico, fue cartelista, fue fotógrafo, fue diseñador, diseñador gráfico, fue profesor, también fue director de muchas escuelas muy importantes de arquitectura. Y sobre todo esto ayudó a que él incorporara junto con el uso de estos nuevos materiales que aportaba la era industrial, una nueva visión de la arquitectura. Y nacen así un nuevo concepto y un nuevo punto de vista acerca de esta misma arquitectura, ¿no? Cobra vida y toma repercusión importante en lo que es la sociedad, sobre todo por el contexto histórico que se estaba desarrollando en Alemania, ya que pues él es alemán. Pero pues ahora sí, hablando de la biografía de Peter Behrens, él nace en Hamburgo el 14 de abril de 1868 y muere en Berlín el 27 de febrero de 1940. De 1886 a 1889 estudia pintura, como les había comentado, ¿no? En la escuela de Karlsruhe. Karlsruhe. No sé cómo se pronuncia, es alemán. Este, pero solo estudia 3 años y en su último año de estudio se va a Düsseldorf de 1889 a 1890. Al finalizar sus estudios se establece en Múnich y desarrolla laboralmente, como les comenté, un montón de profesiones como publicista, como pintor, como dibujante publicitario, fotógrafo y diseñador. Él está unos cuantos años desenvolviéndose en varios de estos ámbitos laborales y funda la Secesión de Múnich en 1892 junto con otros artistas de la época, la cual era una asociación, digamos, que va en contra de los ideales de la Asociación de Múnich, precisamente, ya que esta asociación se había convertido en una entidad muy autoritaria que ejercía sobre el mundo del arte público. Entonces, esta asociación de artistas nace como una división de esta asociación y porque tenían políticas muy conservadoras que oprimían mucho la expresión del arte de ciertos artistas. Pero pues posteriormente abandona la pintura y se dedica al diseño de joyería, al diseño de muebles, objetos de cristal, objetos de porcelana.
Y ahí es donde se medio empieza a meter en lo que es un poco del diseño industrial, y en 1895 crea los Talleres Unidos por el Arte en las Artesanías. Imparte clases en la recién formada colonia de artistas de Darmstadt en 1899 a 1903. Y él después formaría parte de esta colonia de artistas en 1901, perdón, y a sus 32 años realiza su primera obra arquitectónica, la cual es su propia casa. Después vamos a analizar un poquito más su casa más a fondo y las influencias que tuvo para esta obra arquitectónica en particular y cómo fue cambiando y evolucionando su forma de la arquitectura, que es muy interesante. En 1903 se muda a Düsseldorf y ejerció como director de la Escuela de Artes y Oficios. En 1907 se suma a la Deutscher Werkbund, o también llamado DW, para más fácil, la cual es una asociación mixta de arquitectos, artistas e industriales, fundada en este mismo año, en 1907, en Múnich, que era una asociación más allá de ser un movimiento artístico, era una acción apoyada por el propio gobierno de Alemania, por el propio Estado, para integrar oficios tradicionales junto con las técnicas y avances industriales de la época, como era la producción en masa. Esto con el fin de poner a Alemania en un lugar competitivo con Gran Bretaña y Estados Unidos, que, como habíamos dicho, con la revolución industrial se habían situado estos dos países como potencias mundiales. Entonces esta fue una acción por parte de Alemania para poder meter al juego a Alemania junto con las demás potencias mundiales, y por eso fue que se incluye esta asociación de la arquitectura y la industria, para que juntos, junto con el arte, puedan llegar a concebir un nuevo estilo propio del país alemán y que los pusiera en este mapa, ¿no?, de las potencias mundiales. En sí, su búsqueda era integrar y concebir una expresión artística dentro de la era de la máquina a través de una composición teórica que albergaba el diseño en el siglo XX, y poniendo como criterio de diseño estético tres principios claves, que era separar la estética de la calidad material. Esto se puede explicar más como se tenía concebido el hecho de que si entre más calidad o entre más materiales caros pusieras como recubrimientos y mármol y materiales de ese estilo, tenía mayor estética. Esto va muy de la mano, está muy asociado incluso hoy en día, en donde entre mayor materiales metas y en donde más caros materiales pongas, más estético va a ser y más bonito. Entonces ellos querían separar esta precisamente, desasociar la estética de la calidad material. Imponer la normalización del formato DIN, que este era un formato estandarizado que normalizaba técnicas para varios tipos de aplicaciones. Y la adopción de la forma abstracta como base estética del diseño industrial, desplazando y sustituyendo así la ornamentación. Esto quiere decir, precisamente, pues como lo dice, que se quiere sustituir y desplazar la ornamentación para adoptar más una forma estética, incluso llegando a poder ser abstracta, en donde la composición de la arquitectura forme parte de la estética final, como pues incluso lo podemos ver con el repaso de la vida de Auguste Perret, que precisamente también buscaba integrar la sobriedad del concreto y la sinceridad del concreto visto de una manera estética. Ellos buscan lo mismo, pero no solo con el concreto, sino en general con la composición arquitectónica. Cabe recalcar que estos tres principios clave que les acabo de mencionar serían posteriormente las bases y los criterios de composición y diseño que inculcarían y fomentarían y predicarían tanto la Bauhaus.
Entonces, de cierta manera podemos decir que la DW fue la base para lo que posteriormente sería la Bauhaus. Eh, en ese mismo año, 1907, Peter Behrens es nombrado consejero artístico de la AEG. La AEG era la Compañía General de Electricidad en Alemania. Y para esta compañía él realiza la mayoría de sus obras reconocidas, más reconocidas, no solo en la arquitectura, sino también Peter Behrens es un muy famoso diseñador industrial que llegó a realizar ventiladores, llegó a realizar lámparas, llegó a realizar teteras, llegó a realizar muchos elementos que incluían el diseño industrial, y esto pues lo lleva al mapa del juego en general del diseño, no solo de la arquitectura. Esta base que él tenía de la DW, este principio clave de desplazar la ornamentación y concebir la forma de una manera estética, también la aplica en todos estos diseños que él hacía para elementos industriales, incorporando así la sobriedad dentro de estos mismos objetos que él diseñaba, no solo en la arquitectura. Pero bueno, él entra como consejero artístico. También se involucró en lo que fue pues las fábricas, viviendas para los trabajadores, hasta la misma papelería de la propia compañía, diseñando también anuncios, diseñando carteles, diseñando escaparates y pues los productos industriales que ya les comenté. Esto dio pie a que naciera toda una idea revolucionaria que es conocido hoy en día como la identidad corporativa. Esto hoy en día en el diseño gráfico y en el diseño industrial, incluso también en la arquitectura, es muy importante a considerar cuando se trata de trabajar para una compañía, para una corporación o para una empresa, porque más allá de diseñar solo un espacio o solo un cartel o solo un objeto o solo un flyer, un logo, Peter Behrens fue el primero que logró compaginar todos estos elementos de diseño, como lo son desde las oficinas, desde los edificios, hasta la imagen corporativa de la propia empresa, como lo es pues lo que ya les mencioné, ¿no? La papelería, los anuncios, los carteles, el logo. Todo esto tiene que converger, tiene que compaginar de una manera coherente junto con objetivos y visión de la industria. Em, Esto bajo un mismo criterio de diseño coherente. Entonces, Behrens, al concebir esto, lo proclama como la unión del arte y la industria, que pues les comento que también iban acorde a los ideales de la DW. Mm, Posteriormente, en los siguientes años, en su despacho trabajaron Walter Gropius, Adolf Meyer, Mies van der Rohe y Le Corbusier, que estos cuatro personajes son importantísimos para lo que es la Bauhaus y el movimiento moderno 2. Ahorita estamos en el MM1, ¿no? Entonces vemos cómo él tiene gran influencia en lo que son los preceptos del racionalismo, del funcionalismo y pues todo esto que se genera con el movimiento moderno que es muy interesante. Un dato curioso, de hecho, es que Peter Behrens fue el que acuñó la frase de menos es más, que esto usualmente se le atribuye a Mies van der Rohe, porque él fue el que más comulgó dentro de sus obras con esta frase, ¿no? El que más, digamos, la llevó a cabo. Peter Behrens tal vez no tanto como Mies van der Rohe. Mies van der Rohe sí la llegó a explotar y a sacarle un jugo, incluso muy literal, donde de verdad para él menos era más. Ese es un dato curioso de Peter Behrens. Entre 1922 y 1936 ejerció como profesor de la Escuela de Arquitectura de Viena y en 1936 acepta el cargo de director del Departamento de Arquitectura de la Academia de Artes de Prusia en Berlín. A Peter Behrens se le relacionó mucho con el partido nazi, incluso se afilió en Australia en un temprano partido nazi
No quiere decir que él haya sido malo o bueno, simplemente pues era un contexto social de este momento, ¿no? Que ya a estas alturas estamos a punto de que explotara la Segunda Guerra Mundial y, y pues bueno, al final de cuentas era alemán, ¿no? Entonces eh, es un dato también por ahí interesante de su vida. Y con el desato de la guerra, huyendo de los conflictos armados, abandona su casa de campo y halla la muerte de un ataque al corazón en el Hotel Bristol de Berlín en 1940. Y es donde él fallece. Pero bueno, vamos ahorita a mencionar tres de sus obras más importantes arquitectónicas y vamos a analizarlas un poquito. La primera, como les había comentado, es la Casa Behrens, así se le llama, que es una casa que él construye para sí mismo en 1901 en Darmstadt. Aquí inicia su interés por la utilización de los materiales modernos, más sin embargo, toma de influencia e inspiración la arquitectura del Renacimiento florentino, sobre todo con las obras de Brunelleschi, tratando de incorporarla con estos materiales. Peter Behrens me parece muy peculiar, muy curioso, porque a diferencia de otros arquitectos que hemos visto, donde se formaron como arquitectos desde muy jóvenes y a lo largo de su vida dedicaron su vida a la arquitectura, Peter Behrens, más allá de pues fue todo un artista y sus estudios fueron de pintor, entonces me remonta mucho precisamente a los arquitectos, precisamente pues de esas épocas, ¿no? Como lo que es Leonardo da Vinci, incluso que pues él también llegó a ser arquitecto, pero todos estos personajes de la época, de esa época, pues no eran arquitectos, no estudiaban arquitectura, ellos eran artistas, ellos se dedicaban al arte, escultores, pintores, pero también se relacionaban en la arquitectura y se involucraban en la arquitectura y la construcción. Entonces, Peter Behrens es muy a la vieja escuela en este aspecto, ¿no? En este ámbito. Y me parece que se ve muy reflejada en esta su primera obra, que, que pues es muy distinta, muy distinta a lo que vamos a ver a continuación. Su segunda obra más reconocida fue la nave de turbinas para la AEG, que recordemos que él fue el asesor artístico de esta compañía de electricidad alemana, que se realizó en 1909. Los requisitos que se le solicitaron para esta obra fue un salón de ensamblaje largo, que vemos que es esta nave enorme de aquí. Em, Asimismo, se le pidió que incorporara grúas precisamente para el área de ensamblaje y para el movimiento, el transporte en el área de ensamblaje, y un almacén y otra área en donde se realizaran actividades secundarias, que es esta otra área anexa a la nave principal, ¿no? Es esta nave. Esta es una obra que cuenta precisamente con la utilización de los materiales modernos, como ya hemos venido comentando a lo largo de estos videos, como lo es el concreto colado, como lo es el acero estructural visto, que lo podemos ver a través de esta disposición de columnas a lo largo de la fachada lateral, y el vidrio, que podemos ver que se presenta de manera muy muy frecuente, es un elemento muy dominante dentro del diseño de esta obra. Algo muy importante para Peter Behrens era que, más allá de crear estructuras industriales con acero, vidrio y concreto, era importante obtener un elemento impactante, un elemento que causara o que aportara algo distinto a lo que era el edificio o la obra, a pesar de que para la escuela de este entonces era estético el uso modular, sin más se podría decir, de acero y vidrio, pues para Peter Behrens era importante precisamente integrar este tipo de elementos como los que los vemos aquí, que es un remate y dos elementos macizos que se manejan en la fachada principal.
Esto haciendo alusión a elementos de índole clásico. Incluso pues no sé si nos acordamos de la arquitectura romana, de la arquitectura eh, griega, pues ellos tenían este mismo criterio, ¿no? Hasta cierto punto. En las fachadas principales se ponían los elementos de columnas macizos, fuertes, pesados, y arriba se remataba pues con los dinteles triangulares. Nada más que en esta ocasión se cambia por por este polígono. En vez de ser triangular, perdón, es un polígono, y se manejan dos elementos de concreto que, ojo, aquí estos elementos no son estructurales, a pesar de que parece que sí, a pesar de que todo esto se ve algo pesado, algo fuerte, eh, pues no lo son. La estructura es 100% de acero, y estos simplemente son elementos que forman parte de esta estética clásica que era la búsqueda de Peter Behrens para añadirle ese plus de cierta manera a los edificios. Y pues de esta manera, junto con los requerimientos y junto con el uso de los materiales, se incorpora y se materializa el diseño del edificio, este en particular a partir de la necesidad funcional, a partir de los requerimientos que le pidieron, y concibiendo así los preceptos tempranos de la funcionalidad y de el racionalismo, que para la Bauhaus posteriormente es importante retomar estos preceptos, porque antes eran vistos como una limitante y un obstáculo a la hora de querer diseñar, y la Bauhaus con el movimiento funcionalista los toma y los hace propios, donde más allá de verlos como un obstáculo, los ven como una virtud, pudiendo generar así módulos funcionales dentro del diseño de la arquitectura. Y pues bueno, hasta aquí llega el video de Peter Behrens. Espero que les haya gustado, espero haber sido pues lo suficientemente claro. Como siempre les decimos, nosotros pues no somos profesores, no somos comunicadores, simplemente somos estudiantes que se apasionan por la arquitectura, y pues nos gusta compartir el conocimiento que vamos adquiriendo a lo largo de la carrera con ustedes, esperando que les sirva en la misma carrera, o si no son arquitectos y les gusta nada más conocer de historia, de arquitectura, o escuchar qué es lo que se vive en esto, pues también es válido y se agradece. Siempre estamos tratando de mejorar para ustedes, para traerles un mejor contenido. Y pues nada, muchas gracias. Por favor, suscríbanse y denle like a este video, porque eso es muy importante siempre para todos los canales en YouTube y para todo el contenido en general en YouTube. De verdad que eso nos apoya mucho a nosotros y nos motiva sobre todo. Comenten también, saben que todos los comentarios son válidos, y siempre tratando de que sean una crítica constructiva para todos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por ver el video, y pues esperen próximos videos también de este tema del movimiento moderno, que es muy interesante. Muchas gracias.